Buenas noches, Dios te bendiga. Un placer volvernos a reunir a través de este video para poder compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartir un pasaje que está en Eclesiastés, una reflexión muy interesante que está en Eclesiastés. El título de esta reflexión, de esta prédica, es Más vale la sabiduría. Y vamos a ver una frase muy interesante y quizás que nosotros decimos con mucha frecuencia y desconocíamos que está en la Biblia, que es un pensamiento de Salomón, o es un dicho que trae Salomón a la reflexión y que me gustaría que podamos compartir en esta noche. Espero que hayas podido conectar lindo con Dios, que hayas disfrutado tu tiempo de oración, y ahora sí, vamos a disfrutar de lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Eclesiastés, en el capítulo 9, en el versículo 16, dice Salomón: yo digo que más vale sabiduría que fuerza, o más vale maña que fuerza, alguna traducción puede decirlo así, más vale sabiduría que fuerza, aun cuando se menosprecie la sabiduría del pobre y no se preste atención a sus palabras. Más vale sabiduría que fuerza. Y a mí me llama mucho la atención esto y me lleva a la reflexión, y es lo que quiero traer hoy con ustedes o compartir con ustedes, y es la diferencia entre la sabiduría y la fuerza. La fuerza habitualmente es muy importante porque la necesitamos para desarrollar muchas de nuestras actividades, pero debemos saber que la fuerza siempre es limitada y en la mayoría de los casos es efímera, ¿no? Se desvanece con el tiempo, desaparece con el tiempo. En cambio, la sabiduría representa la astucia, representa el ingenio, la habilidad para llevar adelante las cosas, ¿no? Esta astucia, esta habilidad, esta maña, en el buen sentido de la palabra maña, digamos, en el sentido de la habilidad, es la que nos lleva adelante y nos permite resolver muchos de nuestros problemas. Y cuando lo llevamos al terreno espiritual, la palabra de Dios nos llama la atención a abrazar la sabiduría. Es un llamado a la acción de cultivar nuestra sabiduría. Y la palabra de Dios es muy clara, dado que nos enseña que la sabiduría proviene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, es la búsqueda de Dios, es estar con Dios, es el conocimiento de Dios. En la medida, o mejor dicho, en la medida que nos acercamos a Dios, es que la luz de Dios, la sabiduría de Dios nos invade y nos transforma en personas más luminosas, más iluminadas y por supuesto mucho más sabias y llenas de sabiduría. Hay una imagen a mí que me gusta mucho pensar, que es la imagen de un río, donde vemos que muchas veces la fuerza del río no puede romper o mover una piedra. Sin embargo, con el paso de los tiempos y la perseverancia del agua, vemos cómo la piedra empieza a ser desgastada, y quizás lleve mucho tiempo, pero finalmente la piedra es desgastada y hasta puede desaparecer si se le da el suficiente tiempo. Así la sabiduría es la que nos permite, a través de la persistencia, poder lograr objetivos que la fuerza muchas veces no puede lograr. ¿Por qué la sabiduría es más o es mejor o más importante que la fuerza? A mí me gustaría reflexionar solamente en tres aspectos de por qué yo considero que la sabiduría es mejor que la fuerza, por qué la maña es mejor que la fuerza, y es lo que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad. El primer motivo por el cual la sabiduría es mejor que la fuerza es porque la sabiduría es más eficiente, alcanza los objetivos con menos esfuerzo y con menos recursos, ¿sí? Es mucho más eficiente ser sabio, enfrentarse a los problemas de la vida con sabiduría. Muchas veces, y llevándolo al terreno espiritual, queremos con nuestro ímpetu solucionar temas que la palabra de Dios nos dice que debemos resolver de otra manera. Si hubiésemos acudido al consejo de Dios, muchas veces nos hubiésemos ahorrado muchos dolores de cabeza, muchos costos, no solamente de esfuerzo, sino también muchas veces económicos. Prestar atención a lo que Dios nos dice nos hace personas mucho más eficientes. El segundo motivo por el cual la sabiduría es mucho mejor que la fuerza es porque nos hace personas mucho más flexibles. Ante una situación, la fuerza se agota. Cuando una fuerza recibe una resistencia tal que la anula,
la fuerza se queda ahí y se estanca. En cambio, la sabiduría permite buscar soluciones a problemas que tenemos por delante y que la fuerza se nos ha agotado. Muchas veces, también llevándolo al terreno espiritual, ¿cuántas veces hemos ido con ímpetu para solucionar un problema y no lo hemos podido solucionar y nos ha llevado tal vez semanas, a veces meses y hasta años, y nos hemos dado contra la pared? Y cuando hemos acudido al consejo de Dios, a la sabiduría de Dios, Dios nos da la sabiduría para poder enfrentar. Y cómo la sabiduría de Dios nos enseña a llevar o a soportar las dificultades de la vida, cómo soportar un dolor, cómo soportar una enfermedad, cómo soportar un problema, atravesar la prueba. Solo es posible hacerlo de manera íntegra con la sabiduría de Dios. La sabiduría nos hace personas más flexibles ante los problemas. Y el último motivo por el cual, desde mi punto de vista, la sabiduría es superior a la fuerza, es que la sabiduría es mucho más duradera. Mientras que la fuerza se agota con el paso del tiempo, cada vez nuestro vigor se va apagando, no es la misma fuerza que uno tiene a los 20 que la que tiene a los 40 o a los 60. Nosotros como personas vamos perdiendo la fuerza, vamos perdiendo el ímpetu, el vigor se va perdiendo. Mientras tanto, la sabiduría va creciendo. La sabiduría es, con el paso del tiempo, más y más profunda, mucho más, se incrementa con los años. Quien cultiva la sabiduría se vuelve con el tiempo cada vez más sabio. Quien cultiva su relación con Dios se vuelve cada vez más luminoso, cada vez más sabio y cada vez más lleno del poder del Espíritu Santo. Más vale maña que fuerza, más vale la sabiduría que la fuerza, más vale estar con Dios que hacer todos los esfuerzos. Que Dios te bendiga y que tengas una muy linda noche.